Aquí estamos, una vez más, para sumergirnos en la vida de figuras de fe que nos inspiran a trascender lo ordinario, explorando las profundidades de su legado y la huella imborrable que dejaron en la historia sagrada. Hoy, nuestra historia es la de un hombre cuya vida se resume en unas pocas líneas bíblicas, pero cuyo impacto resuena con una profundidad eterna y un misterio cautivador. Enoc. Él no se levantó como un imponente guerrero en el campo de batalla, no comandó la construcción de arcas monumentales, ni lideró naciones a través de desiertos vastos. Su legado no está marcado por grandes milagros públicos presenciados por multitudes o por las epístolas que transformaron la teología de generaciones. En cambio, su existencia fue un testimonio silencioso, pero estruendosamente poderoso, de una intimidad con el Creador tan profunda, tan genuina y tan singular, que cambió el curso mismo de su existencia terrenal y su destino eterno. Imagina a un hombre solitario en un mundo aún joven, pero ya teñido por la creciente oscuridad de la corrupción y el olvido divino. Una época donde la longevidad era asombrosa, pero la moralidad a menudo se perdía en las sombras de la impiedad. En este escenario, Enoc encontró un camino radicalmente diferente. No solo creyó en Dios, como muchos pudieron haberlo hecho de forma pasiva, sino que caminó con Él. Esta frase, en su aparente simplicidad, encierra uno de los mayores ejemplos de transformación espiritual y una fe inquebrantable que desafía nuestra comprensión convencional de la vida, la muerte y la conexión entre lo humano y lo divino. La historia de Enoc es un faro inextinguible de lo que significa cultivar una comunión constante, un ejemplo vívido de cómo una cercanía inquebrantable con lo divino puede elevarnos más allá de los límites finitos de lo terrenal, marcando un precedente para toda la humanidad. Pero antes de sumergirnos por completo en el profundo misterio de este increíble caminante de la fe, en este viaje a través de una vida de devoción sin parangón, no olvides darle me gusta y comentar este video. Tu interacción nos ayuda a llevar estas historias inspiradoras a muchas más personas. Y si aún no estás suscrito, te invitamos a hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas exploraciones en las vidas de aquellos que moldearon el cristianismo. Para captar verdaderamente la magnitud de la singularidad de Enoc, es imperativo que lo situemos en el turbulento y aún primitivo contexto de su época. Él nació en los albores de la humanidad post-Edén, en un mundo que, aunque relativamente reciente en su creación, ya conocía íntimamente el dolor lacerante del pecado, la fractura de las relaciones y la sombría separación de la fuente divina. Enoc era una figura de la séptima generación después de Adán, lo que lo conectaba directamente con los primeros suspiros de la humanidad, siendo hijo de Jared y a su vez padre de Matusalén, cuyo nombre resonaría en la historia como el hombre que viviría más años en todo el relato bíblico. Su linaje se remonta a Set, el tercer hijo de Adán, una rama de la descendencia que la narrativa bíblica a menudo presenta en contraste con la de Caín, una línea marcada por la violencia, la venganza y una creciente alienación de la presencia de Dios. Sin embargo, incluso dentro de la prometedora línea de Set, la intrínseca tendencia humana al pecado y a la caída era una fuerza persistente y seductora. La sociedad en la que Enoc respiró era, en líneas generales, una civilización donde la esperanza de vida era extraordinariamente larga, permitiendo a los individuos acumular siglos de experiencia y ver el pasar de incontables generaciones. Sin embargo, esta longevidad no se traducía necesariamente en una mayor sabiduría o piedad. Por el contrario,
La espiritualidad, a menudo, se diluía en prácticas superficiales o se perdía por completo en la búsqueda de los placeres y ambiciones terrenales. De hecho, las Escrituras insinúan de manera preocupante que la maldad y la corrupción comenzaban a extenderse de manera alarmante sobre toda la faz de la tierra. La depravación humana se intensificaba, preparando ominosamente el escenario para la drástica intervención divina que se manifestaría en la limpieza global del diluvio. Un evento que borraría casi toda huella de esa primera civilización. Enoc, en sus primeros años, no se destacaba como un rey poderoso que gobernara vastos territorios, ni como un guerrero legendario cuyas hazañas fueran cantadas en baladas. No era reconocido por un intelecto superior que resolviera los grandes enigmas de la existencia, ni por colosales hazañas de construcción que rivalizaran con las futuras torres. Su vida transcurría en la aparente normalidad y monotonía de su tiempo. Nació, creció, asumió responsabilidades familiares, engendró hijos, tal como lo hacían sus hermanos y vecinos. No hay indicios tempranos que sugieran que fuera intrínsecamente diferente a los demás en sus primeros años de vida. Lo que sí es innegable y de una trascendencia absoluta es que en algún momento crucial de su existencia, algo fundamental cambió en su corazón o en su percepción de lo divino. Mientras la mayoría se conformaba con las costumbres decadentes de su época, Enoc tomó una decisión consciente y radical: buscar una conexión más profunda, un camino que divergiera de la masa, una intimidad con el Creador que sellaría su destino de una manera absolutamente única en los anales de la humanidad. Es en este sombrío contexto de una humanidad que se precipitaba hacia la depravación que la historia de Enoc comienza a brillar con una luz propia e inextinguible, preparando el terreno para la revelación de su singular y asombroso caminar con Dios. A diferencia de muchas de las narrativas de fe más conocidas, donde el punto de inflexión se manifiesta en un evento cataclísmico o una revelación divina innegable y repentina, la vida de Enoc no presenta un único y dramático momento de transformación. No hubo una luz cegadora que lo derribara del caballo, ni una voz atronadora desde una zarza en llamas que detuviera su camino. Su cambio fue mucho más sutil, pero no por ello menos profundo ni menos radical. Se describe con una simplicidad engañosa, pero con un poder trascendente. Enoc comenzó a caminar con Dios. Génesis 5:22. Esta frase, cargada de un significado cósmico, no es la descripción de una conversión momentánea o un arrebato espiritual fugaz, sino más bien el inicio de una relación sostenida y profundamente arraigada, una decisión consciente, deliberada y diaria de alinear su propia existencia, cada paso, cada pensamiento, cada aliento, con la voluntad inescrutable y perfecta del Altísimo. ¿Qué fue lo que impulsó a Enoc a embarcarse en esta senda tan particular, tan divergente, en un mundo que se precipitaba inexorablemente hacia el alejamiento de la santidad? Las Escrituras guardan silencio sobre los detalles exactos de cómo empezó este caminar. No se nos revela si fue a través de una revelación personal íntima, si algún evento específico en su vida lo conmovió hasta lo más profundo del alma, o si fue el resultado de una acumulación gradual de momentos de discernimiento y de una profunda insatisfacción con el estado espiritual de su alrededor. Lo que sí es innegablemente claro es que, en algún punto crítico de su existencia, Enoc eligió activa y resueltamente la comunión por encima de la cómoda conformidad. En lugar de dejarse arrastrar pasivamente por la corriente impetuosa de su época, donde la vida se centraba en la acumulación de lo terrenal y en la prolongación de los días, Enoc puso su enfoque, su corazón y su alma
en la relación con lo eterno, en una búsqueda que redefiniría su propósito. Este caminar con Dios trascendía el mero acto de la fe. Implicaba una reconfiguración total de su ser, una serie de cambios internos que se manifestaban en su vida externa. Para Enoc, no era un acto de piedad ocasional o una formalidad religiosa, era una constante, una presencia viva de Dios en cada aspecto de su ser. Implicaba una escucha atenta y reverente de la voz divina, una obediencia incondicional a sus mandatos, una confianza absoluta en su soberanía y una búsqueda incansable de su dirección en un nivel íntimo y personal, como un amigo que conversa con su amigo. Esta profunda comunión lo transformó en un profeta, un vidente de lo venidero. El libro de Judas nos revela que Enoc, con autoridad divina, advirtió a su generación sobre el inminente juicio venidero. Judas 1, 14, 15. Lo que demuestra que su comunión con Dios no solo era introspectiva, sino que le otorgó una visión, una comprensión y una autoridad profética que pocos poseían o se atrevían a manifestar. Mientras la mayoría de sus contemporáneos vivían ensimismados en sus propias ambiciones, Enoc se dedicó a vivir para Dios, en un compañerismo que desafiaba audazmente las normas sociales y las expectativas religiosas de su tiempo. El impacto de esta elección radical fue no solo inmediato, sino progresivo y exponencial. Durante 300 años, una asombrosa cantidad de tiempo después de engendrar a su hijo Matusalén, Enoc mantuvo este ininterrumpido caminar con Dios. No fue un arrebato fugaz de fervor espiritual que se desvaneció con el tiempo, sino una disciplina diaria rigurosa, una amistad que se profundizó y se enriqueció con cada amanecer, con cada desafío, con cada oración. Él no esperó pasivamente a que Dios le hablara en un gran y dramático evento. Él construyó proactivamente una vida de constante diálogo, de una presencia mutua y consciente. Su punto de inflexión, por lo tanto, no fue un trueno estrepitoso que partió el cielo, sino el susurro continuo y persistente de una relación íntima que lo llevó a una transformación tan completa y tan radical, que su destino se diferenciaría por completo del de cualquier otro ser humano antes o después de él, en toda la historia conocida. Esta inquebrantable persistencia en la comunión divina es lo que lo prepararía de manera única para el evento más misterioso, milagroso y glorioso de toda su existencia, un final que desafiaría la lógica de la mortalidad. La vida de Enoc, aunque ausente de los registros de batallas épicas, de expediciones marítimas audaces o de la fundación de grandes imperios, como es el caso de otros héroes de la fe, estuvo intrínsecamente llena de sus propios desafíos monumentales y de una misión singular que, en su esencia, trascendía cualquier empresa terrenal. Su principal misión no residía en ir a lugares lejanos para conquistar o evangelizar, sino en ir más profundo en su inquebrantable relación con Dios, un peregrinaje interior y espiritual que realizaba en un mundo que se precipitaba a pasos agigantados hacia una creciente y densa oscuridad moral. El desafío más formidable que Enoc debió enfrentar fue, sin duda alguna, la perseverancia en la piedad y la santidad en medio de una generación profundamente impía y corrupta. La narrativa bíblica y las tradiciones extrabíblicas de la época describen un mundo en una rápida y aterradora decadencia moral, donde la violencia fratricida, la idolatría y la depravación ética se extendían como una plaga incontrolable. Imagínate la inmensa presión de ser el único individuo, o uno de los poquísimos, en tu vasta comunidad que elige, día tras día, caminar con Dios, en una intimidad radical, mientras todos los demás se entregan a sus propios caminos de iniquidad y autosatisfacción.
Esto implicaba una resistencia colosal a la presión social, una negativa audaz a conformarse con las normas morales laxas de su tiempo y una fortaleza interior para soportar el ostracismo o la burla. Su fe no era una mera conveniencia social o una tradición superficial, sino una convicción arraigada en lo más profundo de su ser, una fuerza vital que lo distinguía y lo apartaba de la masa. Más allá de su vida personal, Enoc asumió un rol profético vital y audaz. Aunque no se nos proporcionan detalles exhaustivos de sus sermones o discursos, el libro de Judas nos revela de manera crucial que Enoc profetizó de estos, diciendo: «He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Judas 1, 14, 15. Esta misión de proclamar la verdad divina y advertir sobre el juicio venidero en una sociedad que muy probablemente ignoraba sus palabras o se mofaba de ellas, era un acto de inmenso coraje espiritual y moral. Enoc no se limitó a vivir su fe en la esfera privada de su hogar. Por el contrario, la compartió activamente, alzando su voz de advertencia a aquellos que lo rodeaban, incluso si sus palabras eran dolorosamente impopulares y le valían la incomprensión. Otro desafío, más sutil pero inquebrantable, era el de mantener esta profunda intimidad con Dios durante un lapso de 300 años. Esta no fue una fase pasajera de entusiasmo espiritual que se desvaneció con el tiempo. Durante 3 largos siglos, un periodo que para la mayoría de los seres humanos abarcaría generaciones enteras, Enoc mantuvo una relación tan estrecha, tan viva y tan consecuente con el Creador que se convirtió en la característica definitoria de su misma existencia. Esta asombrosa constancia en la comunión, en la oración incesante, en la obediencia radical y en la dependencia absoluta de Dios, requería una disciplina personal y una entrega excepcionales, especialmente en una era sin el apoyo masivo de una comunidad de fe organizada como la que conocemos hoy. Él fue un pionero, un abridor de caminos en la manifestación de este tipo de relación personal, profunda y prolongada con el Dios viviente. Finalmente, su vida misma constituyó una misión de testimonio silencioso, pero elocuente. Enoc demostró con su propia existencia que es verdaderamente posible vivir una vida de santidad inquebrantable y de propósito divino en cualquier contexto, por más adverso o impío que sea. Su ejemplo es una prueba irrefutable de que la fe genuina no se limita a grandes escenarios o a momentos de crisis dramática, sino que florece y se fortalece en la constancia ininterrumpida del día a día. Su caminar con Dios fue la evidencia más palpable y viviente de que una relación personal y profunda con el Creador es la verdadera fuente de una vida plena, con un propósito trascendente y con un significado eterno. Su existencia por sí sola preparó el escenario de forma misteriosa y grandiosa para el evento más extraordinario y glorioso de su historia personal, un desenlace que desafiaría y de hecho desafió todas las expectativas de la mortalidad humana. El legado de Enoc es, en verdad, singular y de una profundidad insondable, no por la vasta cantidad de obras escritas, tratados teológicos o grandes construcciones que pudiera haber dejado a la posteridad, sino por la naturaleza misteriosa y sin precedentes de su desaparición, y por el mensaje atemporal y trascendente que su vida misma transmite. A diferencia de todos sus contemporáneos y de la inmensa mayoría de los que vinieron después, con la única y notable excepción del profeta Elías, Enoc no experimentó la muerte en su sentido biológico.
La Biblia nos relata, con una concisión asombrosa y un misterio sobrecogedor, y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Esta no muerte, este traslado sobrenatural, es el cenit de su legado y el pináculo de su comunión. Fue trasladado para no ver muerte. Hebreos 11:5. Un testimonio viviente, tangible e irrefutable de la recompensa divina concedida a una vida de fe inquebrantable y de devoción absoluta. Su influencia principal, por lo tanto, radica en su rol como el prototipo eterno del creyente que vive en una profunda, íntima y transformadora comunión con Dios. La vida de Enoc, más allá de cualquier sermón, demuestra que el propósito último de la existencia humana no es simplemente subsistir o acumular años, sino establecer una relación tan profunda y tan personal con el Creador que ésta trascienda las limitaciones y la lógica de la mortalidad humana. Su distintivo caminar con Dios se convirtió, de hecho, en el estándar inigualable de una vida de devoción radical y de piedad incesante, mostrando a todas las generaciones venideras que una cercanía tan palpable con lo divino no es una utopía inalcanzable, sino una posibilidad real, accesible y transformadora. Él fue, sin duda, una luz brillante y desafiante en una época de creciente y densa oscuridad, un ejemplo viviente y resplandeciente de lo que significa estar apartado para Dios, en cuerpo, alma y espíritu. Enoc también nos legó una promesa de esperanza sin límites y la visión de una vida que se extiende gloriosamente más allá de las fronteras de lo terrenal y de la tumba. Su traslado, ese misterioso arrebato divino, fue una prefiguración asombrosa y profética de la victoria suprema sobre la muerte que sería revelada y consumada plenamente en la persona de Cristo Jesús. Sugirió a una humanidad aparentemente condenada a la implacable mortalidad, que existía un camino diferente, una puerta celestial abierta a la eternidad para aquellos cuya fe y relación con Dios fueran genuinas, vivas y constantes. Fue, como lo describe el autor de Hebreos, una recompensa por haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Un faro deslumbrante de la esperanza celestial, brillando con fuerza inusitada en un mundo que estaba irrevocablemente anclado en lo puramente terrenal. Además, su crucial rol como profeta de juicio es de una importancia inmensa. Al advertir a su generación sobre la inminente venida del Señor para juzgar la impiedad rampante y la corrupción moral, Enoc prefiguró la necesidad universal de arrepentimiento genuino y la seriedad inquebrantable de la justicia divina. Aunque su mensaje pudo haber sido percibido como duro, fue en su esencia un acto supremo de amor y de advertencia, un llamado urgente a la conciencia de una generación que se estaba perdiendo irremediablemente en su propia iniquidad. Este aspecto de su vida nos recuerda que caminar verdaderamente con Dios a menudo implica el valor de ser una voz profética de verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda, impopular y difícil de escuchar. Finalmente, y quizás lo más poderoso, el misterio inherente a la figura de Enoc continúa inspirando y cautivando a la humanidad. Su historia, aunque concisa en su narración bíblica, es una invitación elocuente a la contemplación profunda, a la reflexión existencial y a la búsqueda incansable de lo trascendente. Nos desafía a cada uno de nosotros a preguntarnos cómo se manifiesta este caminar con Dios en el tejido de nuestras propias vidas. ¿Qué implica, en términos prácticos, una intimidad tan profunda que el Creador mismo interviene de una manera tan única y personal en el destino de un ser humano? Su vida,
aunque registrada en apenas unas pocas líneas, se erige como un testimonio eterno, inquebrantable y resonante de que una fe vivida en comunión constante y profunda puede llevarnos a destinos inimaginables, elevando no solo nuestro espíritu y nuestra alma, sino la percepción misma de lo que es posible para el ser humano en su relación con lo divino. Su legado no es el de grandes imperios o conquistas mundanas, sino del valor incalculable e inmedible de un corazón total y absolutamente entregado. La historia de Enoc, esa narrativa breve pero profundamente enigmática y transformadora, nos confronta con una verdad fundamental que trasciende las épocas, las culturas y las convenciones humanas. La vida más plena, la existencia verdaderamente significativa y el legado imperecedero no se miden por la cantidad de años que se respiran en la tierra, ni por la magnitud de las hazañas terrenales acumuladas o los bienes materiales poseídos, sino por la profundidad, la autenticidad y la inquebrantable constancia de nuestra relación personal con el Creador. Enoc no dejó tras de sí un imperio vasto, ni una vasta biblioteca de sabiduría escrita para la posteridad. Sin embargo, su propia vida, cada uno de sus 300 años de comunión, se convirtió en un sermón silencioso, pero estruendosamente elocuente, que sigue resonando a través de los milenios. Su viaje no es una fábula, sino la prueba viviente de que la fe verdadera no se reduce a grandes eventos esporádicos de fervor espiritual, sino que se manifiesta y se fortalece en una disciplina diaria de comunión, de escucha atenta, de obediencia radical y de entrega total. En un mundo donde la maldad se multiplicaba sin control y la espiritualidad genuina se desvanecía en la complacencia, Enoc eligió audazmente el camino de la intimidad profunda con Dios, una decisión que, lejos de ser un escape pasivo de la dura realidad, lo elevó a una nueva y gloriosa dimensión de existencia. De ser un hombre aparentemente común, inserto en un linaje de mortales destinados a la tumba, se convirtió en el hombre que Dios se llevó, un testamento inigualable del favor divino y de la recompensa por una vida de devoción sin fisuras. Enoc nos enseña con su propia vida como testimonio que nuestro pasado o el contexto moral y espiritual de una generación entera no tiene por qué definir irrevocablemente nuestro futuro, y que la gracia incomprensible de Dios es capaz de honrar de maneras inimaginables a aquellos que deciden caminar fiel y consistentemente con Él. Su vida es en sí misma un faro de esperanza resplandeciente, un recordatorio vívido de que la recompensa por una fe genuina y perseverante puede ir mucho más allá de nuestra comprensión y expectativa terrenal, culminando en una experiencia que desafía las leyes naturales de la mortalidad y de la lógica humana. Él es el precursor, el ejemplo, la promesa de una eternidad que comienza aquí, en la intimidad del caminar con Dios. Si esta profunda historia del hombre que caminó con Dios te inspiró, te conmovió o te animó a buscar una mayor intimidad y comunión con lo divino en tu propia vida, por favor dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a que este mensaje de fe inquebrantable llegue a un público mucho más amplio. Comenta abajo en la sección de comentarios cuál fue tu parte favorita de la enigmática historia de Enoc o qué otro personaje bíblico te gustaría que exploráramos en nuestras próximas entregas. Y para continuar tu viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras que prometen transformar tu perspectiva.